Hermanos, buenas noches. Vamos a continuar viendo lo que el Antiguo Testamento nos habla respecto a los personajes que iniciaron el pecado en el huerto del Edén. Vamos a ir a Génesis 3:12. En Génesis 3:12 dice: la mujer que pusiste conmigo, ella me ha dado del árbol y he comido. Adán culpó a Dios: tú la pusiste allí, tú me diste. Adán no supo aceptar su culpa, no se arrepintió de lo que había hecho. Ella, la mujer, fue dada como una compañera y ayuda. Este pecado de la primera pareja fue atroz y agobiante. No fue simplemente el acto de comer una manzana, sino que se trató de ser ellos mismos, no queriendo depender de Dios, deshonrando a Dios. Se hicieron ingratos a su benefactor. Su desobediencia hizo a un lado a Dios de sus vidas, aceptando a Satanás como su nuevo consejero. Su imaginación y pensamientos fueron inmediatamente perturbados. Ahora vamos a recordar lo que la serpiente o el diablo les dijo. En el versículo 4 de Génesis 3 vimos que cuando Eva le contestó a la serpiente, él le dijo: no moriréis. La serpiente le da impunidad para lo que han hecho, como si de ella dependiera ese hecho, y les prometió grandes beneficios. En el versículo 5 vemos que dice: no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comas de él, se os abrirán los ojos y seréis semejantes a Elohim. Sí, sus ojos fueron abiertos porque adquirieron una experiencia y naturaleza horrible y supieron lo que era lo horrible del mal. Ellos conocían solo el bien y llegaron a conocer el mal. De conocer la felicidad, la santidad, pasaron a conocer la miseria y la condición pecaminosa. La serpiente ocultó esta verdad a Eva, quien, interesadísima por un generoso conocimiento, pensó solo en eso, en ser como Elohim y los privilegios que ese nuevo estatus le daría. Ahora, nuestro Dios emitió un juicio sobre la serpiente. Le dijo que ella iba a arrastrarse sobre el polvo. Hoy en día es señalada con infamia y evitada con horror. Se arrastra sobre el polvo y destruido su poder por la simiente de los que el diablo había engañado. La simiente de la serpiente es un espíritu malvado que guía a sus propios espíritus malvados y hombres perversos. La simiente de la mujer, el Mesías y la iglesia. La serpiente hiere el calcañar que le aplastará la cabeza. Traerá sufrimiento a Cristo y a su iglesia, pero aquellas medidas seguidas para la salvación del hombre llenan de envidia y furor a las huestes demoníacas. Le dijo a la serpiente: te herirá en la cabeza. En la cabeza de la serpiente está el veneno. Si se aplasta la cabeza, muerta está la serpiente. Así de fatal será el golpe que Satanás recibirá de Cristo, pero es probable que no entendiera la naturaleza y la magnitud de la condena. Al hombre le dijo: estás obligado a ganarte la vida, labrando la tierra. Lo que antes de la caída hacías con facilidad y placer, no habría de conseguir después sin esfuerzos penosos y perseverantes. Hasta que vuelvas a la tierra, le dijo Jehová. El hombre se convirtió en mortal. Aunque no murió en el momento que comió la fruta prohibida, su cuerpo experimentó un cambio y se cambió la naturaleza de él y llegó a morir. Polvo eres y en polvo te convertirás. Habiendo sido disuelta la unión de
el hombre con el Espíritu de Dios, quedó expuesto a todas las miserias de este mundo y a los sufrimientos del infierno para siempre. Nos da un relato de todos los males físicos y morales que hay en este mundo. El hombre que fue creado justo, puro, cayó por no poder resistir la tentación. Aquí Dios le da una asombrosa gracia que es en aquel momento que le da la salvación a través de Eva, la promesa de un Salvador, un futuro redentor. Bueno, ya hemos visto lo que hizo el pecado. Ahora vamos a ver lo que las Escrituras enseñan sobre la sangre. Dios nos ha hablado en las Escrituras en varias porciones y de varias maneras, pero la voz es siempre la misma y es siempre la palabra del mismo Dios. He aquí la importancia de tratar la Biblia como un todo y recibir el testimonio que da en sus varias porciones concernientes a ciertas verdades definidas. Es así cuando aprendemos a reconocer el lugar que estas verdades ocupan actualmente en la revelación, o más bien en el corazón de Dios. Es también del mismo modo que empezamos a descubrir lo que son los fundamentos de las verdades de la Biblia, las cuales demandan atención especial. Permaneciendo así, en forma tan prominente, consabido, quiere decir la palabra prominente, consabido o sabiendo de antemano, y manteniéndonos incambiables a través de los siglos. Así llevan consigo el divino requerimiento de su importancia. A ver, de su importancia. En el versículo, vamos a ir a ver en Génesis 3:21, ya vimos, ¿no? No. Vamos a ir a ver lo que Dios hizo cuando Adán pecó, ¿sí? Ya estamos viendo de que Dios les habló a él, a la serpiente y a Eva. Ahora vamos a ver Génesis 3:21 y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Para que Dios los vistiera con pieles, tuvo que haberlo hecho de un animal. Esto indica que hubo un sacrificio de animales que derramó sangre para cubrir el pecado y la vergüenza de Adán y Eva, que acababan de cometer, ¿sí? Habían cometido pecado. Ese sacrificio ya comenzaba a hablarnos del Cordero que quita el pecado. Amén. Entonces Dios tuvo que sacrificar 2 animales para poder vestir a Adán y Eva, porque ellos se encontraban desvestidos de la gloria de Dios. Cuando ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos, se hicieron ellos mismos ropas con hojas, pero Dios les dijo que no es con sus obras lo que van a romper el pecado. Era a través de la sangre, de la muerte de alguien inocente, iban ellos a poder cubrir o expiar su pecado. Amén. Ahora vamos a ir a Abel. Abel también hizo sacrificios. Vamos a ver cómo. Génesis 4:3. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Versículo 4. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Ofrenda es una palabra hebrea que significa dádiva como tributo. Amén. Ahora, en el versículo 5 dice,
pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Sí? Ahora, en el versículo 6, vamos a leer el versículo 6, dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? El 7 dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. En el versículo 8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Sí, entonces, ahora nosotros podríamos ver de que Abel tenía mal carácter nada más, pero no. En el versículo 8 dice: y dijo Caín, Abel, bueno, salieron, ¿no? Bajo el pretexto de que una familiaridad que tenía Abel o Caín con su hermano, sale al campo con él. No le dio a entender el propósito premeditado de que él quería matarlo, hasta que ocurriese el tiempo y lugar concernientes para el homicidio. En Primera de Juan 3:12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En Génesis 4:9 dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? El deseo del pecado es el de dominar y esclavizar a Caín. Si el pecado no domina, entonces si Caín no domina al pecado, el pecado lo domina a él. El efecto natural entre hermanos se había vuelto en una fría indiferencia, mientras crecía en Caín la tentación del pecado. No sé, una mentira conduce a otro pecado. En el versículo 10 dice: y Jehová dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama aún desde la tierra. Ahora, este pasaje está revelado con mayor claridad en Hebreos 11:4. Dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Su sangre, clamando a Dios desde el suelo, demuestra cuán preciosa a causa de su fe sigue siendo su sangre. Sigue hablando aunque esté muerto. Abel nos es testigo de los efectos bienaventurados de su fe. Por la fe Abel, por lo que tuvo que haber tenido alguna revelación de Dios de qué asirse, la revelación de este caso fue sin duda el mandato de Dios de ofrecer animales, primicias del rebaño, en señal de que el hombre perdió su vida espiritual en el huerto del Edén a causa del pecado, y que Dios había simbolizado en ese sacrificio al que habría de quebrantar la cabeza de la serpiente. Amén. Ahora, cuando vemos que Abel hizo mejor ofrenda a Jehová, no dice qué animal fue, pero viendo lo que Abel sacrificó, podemos decir que fueron corderos, y fueron corderos los que Jehová sacrificó para vestir a los primeros
hombres, Adán y Eva, ya que apunta a lo que Abel estuvo sacrificando, ¿sí? Entonces, Abel ofreció un sacrificio expiatorio porque él sabía que era necesario cubrir sus pecados con sangre, mientras Caín trajo su ofrenda de gracias en incredulidad y arrogancia. Todo sacrificio expiatorio tenía que ser por fe, ¿sí? Entonces Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Eso es lo que pasó con Abel. El nombre de Abel aparece primero en la lista de fe de los hebreos. Su fe y el agrado por parte de Dios están estrechamente relacionados con la sangre del sacrificio. A la luz de las revelaciones de Dios que ha dado a la Iglesia, este testimonio dado al comienzo de la historia de la humanidad es de profundo significado. Nos muestra que no puede haber un acercamiento a Dios ni comunión por medio de la fe, ni poder recibir sus beneficios si no es por medio de la sangre. Ahora vamos a ir a ver a Noé. Entonces, vamos a hablar acerca del diluvio, cómo el juicio de Dios sobre el pecado, destruyendo el mundo y la humanidad de aquella época. En Génesis 7:12 leemos: y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios les había mandado, y Jehová cerró la puerta. Cuando el arca reposó en tierra, Noé salió con su familia y todos los animales que en ella se salvaron. En Génesis 8:15 dice: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. 17. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. 21. Y Jehová percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo lo que he hecho. Génesis 7:2: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Sí? Aquí se observa la distinción entre animales limpios e impuros, una distinción que refleja el efecto del pecado en el hombre y la creación. ¿Sí? Dios le dijo, por tu causa, le dijo a Adán, la tierra será maldita. Y entonces ya para el tiempo de Noé, los animales ya estaban configurados en limpios e impuros. Así como la generación de Noé vivía de continuo hacia el mal, pero Noé agradó a Dios de igual forma, había animales que representaban la contaminación del pecado, mientras que otros representaban vida sin mancha que Dios buscaba. Amén.
Ahora, cuando el arca reposó en tierra, Noé salió con su familia y todos los que con él se salvaron. Y Noé hizo ofrendas y Dios les dijo en Génesis 8:17, todos los animales que están contigo y toda carne y aves y las bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multipliquen sobre la tierra. El ofrecimiento de un sacrificio quemado, el nuevo principio de la historia con Noé, no pudo ser sin sangre, porque sin sangre no había limpieza, ¿sí? Génesis 8:20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto, ¿sí? Se advierte que solo los animales limpios son aceptables como sacrificio. Noé ofreció holocausto de animales limpios y produjo propiciación agradable a Dios. Bendijo a Noé y a sus hijos con una bendición similar a la que dio a Adán y Eva. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Inmediatamente les da un mandamiento relacionado a la sangre, de no comer sangre de animales. Génesis 9:4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Desde que existe la prohibición ya existía un propósito. Y aunque en Génesis no se explica de forma directa leyendo Levíticos 17, vamos a entender que cuando Noé ofreció el holocausto, hizo expiación de los pecados por medio de la sangre de animales limpios. Levíticos 7:17 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ya que la vida de todos los seres pertenece a Dios, Él pide cuentas de la vida de todo ser, y la sangre solo podía ser derramada para ofrecerla en holocausto a Dios. Génesis 9:12, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Génesis 9:13 dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El derramamiento de sangre luego del diluvio permite a Dios mostrar su misericordia. Estableció con el hombre un pacto de paz, un arco en los cielos como recordatorio de que Dios ha colgado su arma contra el hombre. Y en señal de paz, y no volverá a destruir la tierra por completo, aunque el hombre siguiera su mal camino. El ofrecimiento de un sacrificio quemado, el nuevo principio de la historia con Noé, ha comenzado con sangre. Ahora vamos a ver a Abraham. Ahora estamos en la historia de Abraham. Como todos saben, Jehová le concedió un hijo que tuvo su nacimiento milagroso. Dios restableciendo un fundamento completamente nuevo para su reino en la tierra. Dios emprendió la formación de un pueblo que le sirviera. Pero este propósito no fue llevado a cabo separadamente del derramamiento de sangre. El plan de Dios cada vez se iba revelando más y más y nos devela con más claridad el plan salvador del hombre. Dios ya había entrado en relación muy especial con Abraham. Dijo que Abraham era su amigo. En Hebreos 11:8 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. 9. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida,
como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso es lo que vemos de que Abraham fue justo. Versículo 8. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Que ha de heredar la tierra, se refiere. La petición de Abraham encaja perfectamente con prácticas del antiguo cercano oriente, donde era costumbre sellar promesas importantes mediante pactos formales con animales partidos y ceremonias solemnes. Esta práctica está documentada en tratos hititas, acadios, hurritas, etc. Era usual que una alianza o promesa de herencia territorial fuera formalizada con un berit, un pacto. Pedir una señal visible era una práctica jurídica legítima, no desconfianza. Perdón. Y Dios llama a Abraham su amigo. En Génesis 15:9 le dice: y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomo. Al igual que con Noé, Abraham necesita ofrecer sacrificios con sangre para acercarse a Dios en una relación donde pudiera establecer un pacto entre las dos partes. Pero aún Abraham habría de aprender que Isaac, el hijo de la promesa, quien pertenecía totalmente a Dios, podría ser ofrecido a él solamente a través de la muerte. Génesis 21:5 nos relata: Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. La mención de la edad de Abraham afirma claramente el sentido milagroso del nacimiento de Isaac y destaca la constante fe de Abraham. Romanos 4:1 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Esto es, ¿qué halló por medio o según la carne? Es decir, por todos los esfuerzos, ¿qué fue lo que halló Abraham? Solo dolor de cabeza, porque trajo a Ismael con ayuda de Sara, que le dio a Agar su esclava, y después estuvo la esclava fastidiando con su conducta a Sara. Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no puede hacerlo para con Dios. Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? El sentido no puede ser un mero acto de creer, que en realidad viene a ser una obra. Los sentidos no pueden ser el medio o canal para creer. Así, todo esto se convierte solo en obra. Claramente, el sentido del versículo indica que Abraham creyó a las promesas que comprendían a Cristo. Así como nosotros hemos creído en Cristo mismo, la fe es solamente el instrumento que nos pone en posición de bendición gratuitamente impartida. De la misma manera en que creímos en Cristo y fuimos salvos, la fe es el instrumento o el medio por el cual alcanzamos gratuitamente la bendición. La semejanza de Cristo. Moría la sangre derramada por una persona. Vamos a ir a ver lo que aconteció con Isaac. Génesis 22:1. Y aconteció después de estas cosas
que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo Dios: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 3. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. 5. Entonces Abraham dijo a sus mozos o a sus siervos: quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. La fe de Abraham se demostró en la certidumbre con la cual declara: adoraremos y volveremos a vosotros. Esto no constituía un mandato arbitrario de Dios en la relación que Abraham tenía con Dios. Era la revelación de una verdad divina, que es solamente a través de la muerte que una vida puede ser consagrada verdaderamente a Dios. Abraham debía ofrecer a su Isaac en el altar. Esto no constituía un mandato sin razón, era la revelación, la divina revelación, pero es imposible para Isaac que pudiera morir y levantarse de la muerte. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Génesis 22:7 dice: y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios se proveerá para sí mismo el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Abraham estaba pensando en que Dios iba a intervenir. Él sabía que si Isaac moría, Dios se lo iba a devolver vivo. Nunca dudó. Por eso es que él dice: hijo, Dios se proveerá el cordero para el holocausto. Versículo 9. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó ahí un altar, arregló la leña y a su hijo Isaac, y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Versículo 12. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no has rehusado tu hijo, tu único. 13. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí, vio un carnero trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios procuró como sustituto un carnero. La vida de Isaac se conservó por medio de un sacrificio de sangre. Por esa sangre, sin embargo, él fue en un sentido figurado levantado de la muerte. La gran lección de la sustitución aparece en este pasaje con mucha importancia y claridad. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Falta? Ya. Entonces continuamos. Hebreos 11:17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. 18. Fue a él, a Abraham, a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. 19. Él consideró que Dios era poderoso
para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. En el versículo 17 dice, ofreció. Gramaticalmente correcto debería ser ha ofrecido o había ofrecido, pero está en un pasado muy cercano, pues el hecho de su sacrificio perdura aún. La fe de Abraham permaneció intacta a todas objeciones que la razón o el pensamiento se levantaban en oposición a la orden de Dios de que Abraham ofreciera a su hijo. Su fe era tan fuerte y segura de que Dios podía cumplir por imposible que pareciera la situación. Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Versículo 16, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Tenemos aquí un resumen de lo que significa la justificación por la fe. Para que la fe sea sin obras, la fe tiene que revelar que es puramente confianza en Dios, en su gloria, y así sea revelado el poder de Dios para que todos los que somos de la fe como Abraham, sean o no su simiente natural, estén seguros de la misma justificación. Como está escrito en el versículo 17, dice, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La grandeza de la fe de Abraham que tenemos que imitar o copiar es que tenemos que saber que lo que creyó es superior a su naturaleza humana. Su fe tuvo que tomar sin soltarse del poder que Dios tiene para superar cualquier obstáculo. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Abraham se alentaba expectante del acontecimiento que Dios le había dicho. Solo estaba la esperanza que Dios le dio. No había otra alternativa, no había nada más que en qué basar su esperanza. No vaciló, antes fue esforzado en su fe. 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La gloria era para Dios, puesto que reconocía su poder para cumplir su palabra a pesar de los obstáculos. Versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es decir, lo grandioso de la fe de Abraham consistía en que permaneció firme en lo que Dios le había dicho y persuadido de que el poder de Dios y su palabra cumplieran su promesa, esa fe que no vaciló ante ninguna dificultad. 22, por lo cual también su fe fue contada, parece un trabalengua, por justicia, solamente porque Abraham creyó en la promesa de Dios. Estas cosas no están escritas como solamente datos históricos, sino como ejemplos para todos los tiempos del método de Dios para la justificación por la fe. Lo que la sangre llevó a cabo en el monte Moriah para una persona, quien fue el padre de una nación, debía ahora ser experimentada por una nación. Vamos a quedarnos aquí y vamos a meditar en todo lo que hemos hablado, porque vamos a continuar con la tercera clase la próxima semana. Que Dios los bendiga. Bendiciones.